Nadie suele hablar del momento más injusto en la vida de Betsabé. No fue cuando su nombre quedó marcado para siempre. No fue cuando lo perdió todo en silencio. Fue cuando un hombre con poder decidió mirar, y ella no tuvo cómo impedirlo. La historia suele culpar a la mujer, pero la Biblia revela algo más profundo, porque Betsabé no eligió ser vista, no eligió ser tomada, no eligió perder a su esposo, a su hijo, ni su propia voz delante de todos. Aún así, Dios la vio, y cuando todo parecía perdido, Él transformó aquello que fue arrebatado por la fuerza en un lugar dentro de su propia historia. ¿Alguna vez has sentido como si tu vida hubiera sido quebrada por algo que no elegiste? Como si alguien con poder te hubiera quitado algo y luego te hubiera dejado solo para recoger los pedazos. Existe una mujer en la Biblia cuya historia es conocida, pero casi siempre contada de la manera equivocada, y cuanto más la repiten, más se convierte en apenas un detalle dentro del pecado de un hombre. Pero la verdad es que esta historia no comienza con seducción, comienza con silencio y con un abuso de poder que lo cambió todo. Su nombre es Betsabé, y si crees que ya conoces esta historia, si piensas que esto es solo sobre el pecado de David, quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir hoy cambia por completo la forma en que ves el dolor, la injusticia y la redención. Betsabé no estaba provocando a nadie, no estaba buscando atención. Era una mujer viviendo su vida común, sin imaginar que desde lo alto alguien la estaba observando. Y lo que ocurrió después no la quebró porque ella quiso. La quebró porque un rey decidió que podía hacer lo que quisiera. Y hay un detalle que voy a dejar para el final, un detalle del que casi nadie habla. El lugar donde su nombre aparece en la genealogía de Jesús. Eso revela algo aterrador y al mismo tiempo poderoso. Dios no borra lo que fue robado, pero transforma lo que fue quebrado en parte de su plan eterno. Para entender a Betsabé, necesitas volver conmigo a una noche en Jerusalén. Imagina la escena. El sol cayendo sobre la ciudad, las casas cerrando sus puertas, la rutina terminando. Allá arriba, el palacio del rey, demasiado alto, demasiado distante. Un lugar desde donde un hombre podía ver lo que nunca debió ver. Y en un patio, en un espacio que debía ser privado, Betsabé estaba cumpliendo un ritual de purificación, algo establecido por la ley. Debía ser un momento íntimo, normal, silencioso. Pero alguien estaba mirando, y cuando la mirada viene desde arriba, lo que era simple se vuelve amenaza. La Biblia es directa. David vio, y no fue una mirada rápida. Fue insistente. Fue la mirada de alguien que sabe que manda. Entonces David manda a preguntar quién era ella, y descubre dos cosas. Ella estaba casada, y su marido no era cualquier hombre, era Urías, uno de los soldados más fieles. La Biblia es directa. David vio. No fue un accidente, no fue un instante pasajero, fue una mirada que se detuvo, una mirada que eligió quedarse. No miró como quien tropieza con algo inesperado, miró como quien sabe que tiene autoridad, como quien está acostumbrado a no ser cuestionado. Desde lo alto, desde una posición de poder. Miró sabiendo que nadie lo veía a él. Entonces David mandó a preguntar quién era ella, no para protegerla, no para apartarse, sino para confirmar lo que ya deseaba, y la respuesta lo confrontó con la verdad. Ella estaba casada, y su esposo no era un desconocido, era Urías, uno de sus soldados más fieles, un hombre que peleaba por el reino mientras el rey descansaba, un hombre que confiaba en su rey. Aún así, David no se detuvo. Después de eso, llega la frase que cambia su destino. Estoy embarazada.
Intenta sentir el peso de esas palabras. Ella está casada. Su marido está en la guerra. Y ahora carga un embarazo que puede condenarla delante de todos. Y en aquel mundo, una acusación bastaba, un rumor bastaba, una sospecha bastaba. Y David, en lugar de asumir su responsabilidad, intenta esconderlo. Manda llamar a Urías del campo de batalla. Intenta hacer que Urías vaya a su casa para que parezca que el hijo es suyo. Pero Urías era íntegro. Se niega a descansar mientras los demás están luchando. Y la integridad de Urías deja al descubierto el carácter del rey. Entonces David hace lo impensable. Envía a Urías a la línea del frente y lo abandona allí. Urías muere a causa del pecado del rey, y cuando Betsabé se entera, ella llora, pierde a su marido, y pierde también lo poco que aún le quedaba de seguridad. Después del luto, David la lleva a su casa y la toma por esposa. Y entonces viene el detalle más fuerte de todos. La Biblia dice que Dios se desagradó de lo que David hizo, no de lo que ella hizo, de lo que él hizo. Porque Dios no confundió a la víctima con el culpable. Dios vio la injusticia. Entonces el profeta Natán confronta a David. Y Dios anuncia las consecuencias. Y el bebé se enferma. Observa cómo la Biblia todavía llama a Betsabé la mujer de Urías, incluso después de estar en el palacio. Como si el cielo estuviera diciendo, no olvidé lo que pasó, no borré la verdad. El bebé muere, y la Biblia no describe su llanto, no describe sus gritos, no describe su duelo. Ella desaparece del texto, como tantas mujeres desaparecen. Pero eso no significa que Dios no haya visto. Más tarde, Betsabé tiene otro hijo, Salomón. Y aquí algo cambia. Dios declara amor por ese niño, como si Dios estuviera diciendo, no apruebo lo que pasó, pero aún así puedo generar propósito a partir de lo que fue quebrado. Salomón crece, y años después, cuando el palacio se convierte en un campo de batalla por el poder, Betsabé, la mujer que fue silenciada, vuelve a hablar. Ahora entra delante del rey, ahora exige la promesa. Ahora defiende el futuro de su hijo, y David escucha. Salomón es coronado rey. La mujer que fue usada se convierte en madre del rey. La mujer que fue silenciada se convierte en una voz decisiva. Ahora viene el punto que te prometí. En el Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús, hay pocas mujeres mencionadas, y Betsabé aparece allí. Pero el texto no la llama por su nombre. Dice, la que fue mujer de Urías. Eso es fuerte. Es como si Dios estuviera registrando para siempre. La incluí, pero no borré el crimen. Dios no romantizó el abuso. Dios no convirtió el trauma en una historia bonita. Incluyó a la víctima y dejó la marca de lo que fue hecho. Y al mismo tiempo, declara, aun con todo esto, ella forma parte del plan. Eso es redención bíblica, no es maquillaje, no es borrar, es transformar sin negar lo que ocurrió. Primero, lo que te pasó no define quién eres. Segundo, Dios no te descarta por lo que te hicieron. Tercero, Dios no necesita que estés perfecto para usarte. Él trabaja mientras todavía estás sanando. Y quizá la mayor pregunta sea esta: ¿vas a dejar que el dolor cierre tu historia o vas a permitir que Dios escriba la continuación? La historia de Betsabé nos recuerda una verdad que muchos necesitan escuchar hoy. Dios ve el dolor silencioso, la injusticia, el abuso de poder y la herida que nadie defendió. Nada de lo que fue hecho contra ti pasó desapercibido. Esta no es solo una historia bíblica antigua, es una historia sobre fe en medio del sufrimiento, sobre redención, sobre cómo Dios transforma lo que fue quebrado en propósito eterno. La Biblia no esconde el trauma,
no romantiza el pecado y no borra a las víctimas. Dios redime, restaura y da valor a quienes fueron silenciados. Si buscas historias bíblicas profundas, si necesitas entender el costo real de obedecer a Dios, si cargas heridas que nadie ve, recuerda esto: Dios no descarta a los quebrados. Dios los incluye en su plan. Si esta historia habló contigo, haz 3 cosas ahora. Suscríbete al canal. Aquí no contamos historias bonitas, contamos el costo real de la fe. Así nos ayudas a llegar a los 1000 suscriptores. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto y volver a respirar por dentro. Comenta "Dios ve", porque hay personas sobreviviendo en silencio y necesitan recordarlo. Aquí seguimos contando historias bíblicas narradas, historias de fe, dolor, esperanza y redención, para quienes escuchan con el corazón abierto.